Muy bienvenidos, mis libertarios, amantes de la libertad, de la posibilidad de que cada persona sea la que decide por sí misma sobre su futuro, sobre sus valores, sobre sus preferencias. Muy bienvenidos a Radar Nacional. Acá estamos con el Centro de Estudios Libertarios, haciendo estos esfuerzos por todavía traerles lo que nadie dice, lo que pasa bajo el radar, lo que ha sucedido esta semana en que somos testigos de un caso de tortura, de un caso de asesinato, de violación, que ya ha llegado al extremo de mostrarnos hacia dónde se encamina parte importante de nuestro país, la macrozona sur, y que este es además como un cáncer que normalmente parte en un lugar y se empieza a ramificar y nos termina afectando la vida a todos nosotros. Así es que ninguno de nosotros piense que lo que sucede en el sur no nos sucede a nosotros, porque sí, al mismo tiempo nos está sucediendo quizás a destiempo, pero así es como suele suceder con todo lo que son los fenómenos de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Y para hablar de eso hemos invitado a Gloria Navellán, candidata a diputada por el Partido Republicano de la en la novena región. Bienvenida, Gloria, cuéntanos por qué distrito específicamente vas, cómo ha sido este nuevo desafío y cómo estás viendo que se está enfrentando en este momento en nuestro país lo que sucede con estos acontecimientos tan terribles de los que somos testigos hoy día, a pesar de que salen pocas noticias al respecto. Hola Vanessa, un gusto estar acá. Y efectivamente sí, voy de candidata a diputada por el distrito 22. ¿Cuál es el distrito 22? Es el corazón del tema. Es todo lo que es Malleco, son 11 comunas en Malleco. En total, mira, además de Malleco, agarra esto, porque está tan mal hecho el mapa, agarra varias comunas de la zona de Cautín, que es lo de la Araucanía más hacia el sur y más hacia la cordillera. ¿Y por qué digo mal hecho? Porque es un territorio tan grande, pero tan grande, tan extenso en kilómetros, y con realidades tan diferentes unas de otras, que al final del día, para cualquiera que quiera hacer una campaña y realmente recoger cuáles son las inquietudes y las necesidades de cada uno de las comunas que componen este tremendo distrito, se hace difícil. Gracias a Dios, yo fui candidata la vez pasada, me fue como la mona, saqué re pocos votos, pero logré mi objetivo. Yo tenía un solo objetivo en esa campaña, que era poner sobre la mesa el tema de las violaciones a los derechos humanos, el tema del narcoterrorismo y el tema de la tremenda situación horrorosa que viven las víctimas de actos terroristas en la Araucanía. Y creo que ese objetivo se logró plenamente. Si tú recuerdas, hace 4 años atrás, en la anterior elección, esto no era tema. O sea, era un camioncito que se quemaba, pero no era tema. No era un tema nacional como lo es hoy día. Siento que mi grano de arena en esa elección fue lograr poner el tema sobre el tapete. Entonces, objetivo logrado. Mi objetivo ahora es sí salir electa diputada. Básicamente, ¿por qué, Vanessa? Porque creo que los diputados que están hoy día en la Cámara de Diputados no han sido capaces de hacer buenas legislaciones, no han sido capaces de respetar los valores de la libertad, no han sido capaces de respetar los valores de la familia. Se han metido a legislar como si fueran un elefante en una cristalería, sin darse cuenta de lo que están haciendo. Han desaprovechado su posibilidad como autoridades de hacer las cosas bien en beneficio de la ciudadanía de Chile. Y me parece que eso es algo que no se puede permitir. Respecto de lo que ha pasado acá en la Araucanía con este caso en Coyipulli horroroso, te quiero decir que yo doy gracias a Dios de que una de las personas secuestradas logró zafar, salir y denunciar lo que había pasado. Porque si no hubiera sido porque una persona se salvó, esto nadie lo habría sabido en ninguna parte. Y fíjate que tengo mis serias dudas sobre si esto es primera vez que pasa o no. No tengo idea si en otros casos ha habido tortura, pero sí te puedo decir que han habido asesinatos de los cuales nadie ha sabido porque ni siquiera se han denunciado. Y esas personas han sido desaparecidas en el lugar donde han sido asesinados
sin que nadie los reclame, porque probablemente, al igual que estas dos personas que estuvieron secuestradas, están en este círculo un poco de delincuencia, por lo tanto, nadie se atreve mucho a decir, oye, este gallo desapareció. Pero ¿han habido otros casos? Sí, los han habido. ¿Y han quedado impunes? Sí, han quedado impunes. ¿Y nadie ha sabido de ello? Sí. Pero en este caso, por una persona que logró arrancarse, supimos lo que realmente había pasado. El nivel de torturas al cual fueron sometidas estas dos personas no son cosas que a ti se te ocurran de la noche a la mañana o porque está ahí en el minuto tú dijiste, ¿sabéis qué más le va a sacar los dientes con alicate? No, esto fue planificado, esta gente preparada, esta gente tenía entrenamiento para poder torturar sin llegar a matar. Piensa tú la cantidad de días que estuvieron siendo torturadas estas personas. Si al gallo que mataron fue finalmente porque el otro escapó y porque ya llevaba una cantidad de días y una cantidad de torturas tremenda y ya les daba lo mismo, necesitaban matarlo igual. Pero todo el tiempo que los mantuvieron cautivos, fueron capaces de hacerles torturas que no los mataran. Eso se aprende, eso se estudia. Para eso tiene que haber una especie de entrenamiento para poder lograr la tortura sin matar. Eso no, la gente no lo hace así porque es mala. Es gente que está preparada para esto. Y eso es lo que estamos enfrentando acá en la Araucanía. Y como tú muy bien dices, oye, nadie está libre. No solamente en la Araucanía puede llegar a pasar esto. Ojo con eso. Cuando empezó la violencia en la Araucanía y nosotros empezamos a decir, tengan cuidado, esto va a llegar a otro estrato, va a llegar a todo Chile, aquí van a haber atentados en otras partes, aquí está pasando esto, nadie nos creyó. ¿Qué está pasando hoy día en Santiago? ¿Qué pasa con el señor que mataron baleado en un paradero de micro hace un par de días atrás? ¿Qué está pasando con todas las manifestaciones de las carteles de droga en poblaciones de Santiago? ¿Qué está pasando con la violencia que está ahí, latente, y que de repente tiene estas explosiones? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con las quemas de buses de Transantiago? Hace pocos días atrás hubo un bus que lo pararon, hicieron bajar a todos los que iban dentro del bus de Transantiago y lo quemaron, pleno Santiago. Entonces, Todavía los hacen bajar, ¿ah? Todavía los hacen bajar, espérate un todavía poco. los hacen bajar. Vanessa, esto no es algo lejano, esto no está pasando en Beirut, está Mm, pasando acá. mm, Y de la Araucanía a Santiago hay 650 kilómetros, mm, en distancia en kilómetros, mm, pero en gente que también está preparada para esto mismo, ya están en Santiago, mm. ya están operando. Entonces usted no saca nada, señora, señor, con quedarse en su casa y decir, no, pero si esto es lejano, no, sí supe de esto, pero bueno, pucha, qué terrible lo que pasa allá. No, No, y no votemos por José Antonio, que es el único candidato que está hablando del tema porque él es extremo. Yo quiero ver si claro, usted se va a poner extremo o no se va a poner extremo el día que un juez dictamine que su niñita de 13 años tiene derecho a acostarse bajo su techo con un hombre de 60 porque está madura emocionalmente para aceptar que un hombre de 60 tenga sexo con ella. Yo quiero ver si ahí usted va a ser extremo o si usted va a ser extremo cuando venga el narco y se lleve a sus cabros y se lleve a sus nietos y esclavice a sus amigos por el tema de que no va a haber de qué otra cosa vivir en un país con una economía que se está yendo al carajo, producto de todo lo que se está haciendo con las medidas que se están tomando y que tenemos a candidatos que no son extremos, porque son de centro socialdemócratas, los quiero ver ahí. Mira, pero ¿sabes qué? Uno podría decir que nosotros exageramos, Gloria, y que estos son fenómenos que pasan en distintos países mm, y que bueno, y que la cuestión... Yo entonces quisiera leerte a Maquiavelo y los discursos de Tito Livio, que esto fue escrito hace varios cientos de años. Y en Maquiavelo hay un punto en que se plantea lo siguiente, dice, ¿de qué modo en las ciudades corrompidas, es decir, en los estados hoy día, porque en esa época no había el Estado-Nación moderno, se puede mantener un estado libre si existe o establecerlo si no existe? Dice, respecto a esto diré que es muy difícil hacer tanto lo uno como lo otro, o sea, establecer el Estado o liberarlo, aunque es casi imposible dar reglas, pues sería necesario proceder según el grado de corrupción.
como lo hizo Singapur, que mandó a matar a todos los corruptos. A pesar de todo esto, como es bueno razonar acerca de todas las cosas, dice Maquiavelo, no voy a dejar esta de lado. Partiré del supuesto de una sociedad corruptísima, donde se incrementan al máximo las dificultades porque no hay leyes ni órdenes que basten para frenar una universal corrupción. Pues así como las buenas costumbres para conservarse tienen necesidad de leyes, del mismo modo las leyes, para ser observadas, requieren de buenas costumbres. Además de esto, los ordenamientos y las leyes hechos en una república en sus principios, cuando los hombres eran buenos, ya no resultan tan adecuados más tarde cuando se han vuelto malos. Y si las leyes cambian en una ciudad según los acontecimientos, los ordenamientos no cambian nunca, o raras veces, de donde resulta que las nuevas leyes no bastan, porque las estropean los ordenamientos que han permanecido inmutables. Y para dar a entender mejor este problema, diré que en Roma el ordenamiento regulaba el modo de regir el Estado, mientras que las leyes y los magistrados regulaban la vida de los ciudadanos. El ordenamiento del Estado era la autoridad del pueblo, es decir, la Constitución, ¿no es cierto? Del Senado, de los tribunos, de los cónsules, el modo de proponer y crear magistrados y el modo de hacer las leyes. La Constitución, lo que nos quieren destruir ahora. Estas cosas cambiaron poco o nada con los acontecimientos. En cambio, sí cambiaron las leyes que regulaban la vida de los ciudadanos, como la ley del adulterio, la suntuaria, la que se oponía a la ambición y muchas otras, según los ciudadanos se iban volviendo cada vez más corruptos. Pero permaneciendo estables los ordenamientos del Estado, que con aquella corrupción ya no eran apropiados, las leyes renovadas no bastaban para mantener buenos a los hombres, y hubieran sido más beneficiosas si con la innovación de las leyes se hubieran modificado también los ordenamientos. Eso quiere decir que, en palabras de Maquiavelo, tenemos la gran esperanza de ser un país corrupto tanto en los ordenamientos como en las leyes, como en las costumbres. O sea, nos podemos corromper en todo hoy día, porque ni Totales. siquiera podemos salvar la constitución del proceso constituyente al que lo regaló la derecha del apruebo, que son los 4 candidatos que hoy día, 4 candidatos, digo bien, ¿no es cierto?, que hoy día están ofreciéndose para el sector de la gente más razonable. ¿Más razonable? A ver, si la gente fuera razonable, se preocuparía al menos de escuchar, al menos de leer, al menos de informarse respecto, porque yo te digo ya, fue una lata el famoso debate electoral, fue fome, yo me quedé dormida al final, con eso te digo todo. Pero salió en la prensa, salieron notas en televisión, salieron por todas partes, en la radio, en distintas partes. Entonces, no es que no haya acceso a la información. La gente puede elegir y en todas partes va a encontrar cómo informarse de lo que plantean estos 4 personajes que son como los 4 jinetes del apocalipsis. Porque ¿sabes lo que pasa? Ninguno es de derecha. Y además se encargaron de dejarlo súper claro, fue casi como una ofensa cuando les preguntaron si eran de derecha. Fue una ofensa. Entonces, ¿por qué usted, señor ciudadano, que dice que es de derecha, no hablemos de derecha e izquierdas tradicionales, pero que de alguna manera comparte las ideas de libertad, las ideas de protección a la familia, las ideas de respeto, las ideas de respeto a la institucionalidad, a ciertos códigos que nos hacen ser una sociedad como la que somos o como la que éramos? ¿Por qué usted se va a vender a gente que claramente no interpreta las cosas en las cuales usted cree? Y en cambio, usted se compra el discurso de que no, José Antonio Kast es de extrema derecha. ¿Qué es lo que es la extrema derecha? ¿Es creer en la libertad? ¿Es defender a la familia? ¿Es defender la libertad de culto? ¿Es tratar de que el Estado sea más chico para que sea más eficiente y a usted le lleguen mejores beneficios y que el Estado se dedique a administrar lo que sabe administrar y lo que no es capaz de administrar sencillamente deje regulando, obviamente, que lo administren otros? Eso es lo que usted encuentra extremo. Usted encuentra extremo, por ejemplo, que José Antonio Kast hable y permanentemente diga que acá en el sur de Chile hay narcoterrorismo. ¿A usted le parece extremo? ¿A usted le parece extremo que José Antonio Kast crea que a los niños hay que defenderlos y cuidarlos porque no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos cuando son chicos? ¿A usted le parece extremo que José Antonio Kast diga que es una aberración el haber aprobado la ley de garantías de la niñez? ¿Eso le parece extremo? Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que está un poquito equivocado. No, Entonces, sí, ¿sabe qué? el tema es que lo que tenemos que No hacer nosotros reclame. ahora, Gloria, yo creo, porque
entiéndase bien, la corrupción del narcoterrorismo es una corrupción que no va a dejar ni un espacio de libertad en este país. Se va a asfixiar absolutamente todo. Entiéndanlo los jueces, entiéndanlo los abogados, entiéndanlo los economistas, entiéndanlo los emprendedores, entiéndanlo los padres de familia, entiéndanlo cualquier ser humano que quiera sostenerse con vida. Se los voy a decir en palabras de un mismo colombiano que me escribió, un telepensante que me dice: en Colombia sí que se conoce a fondo esta guerra perdida. En el transcurso de los últimos 36 años, nuestro país se embarcó por orden directa y sin rodeos de Estados Unidos de América en una lucha frontal contra el narcotráfico, en la cual han perdido la vida cientos de miles de colombianos, policías, soldados, jueces, políticos, líderes sociales, campesinos, miembros de grupos ilegales. Se han gastado cientos de miles de millones de pesos en recursos públicos y se han terminado por sacrificar en definitiva casi 4 décadas ensimismados en una guerra sangrienta, inhumana, costosa desde todo punto de vista e inútil, porque al día de hoy el narcotráfico no solamente no ha sido derrotado, sino que muy por el contrario se ha consolidado como el dueño inexpugnable de extensos territorios, esclaviza a cientos de miles de colombianos en los rincones más pauperizados y lo que es aún más devastador, ha terminado por hacer del país una verdadera mafiocracia. A eso Pero va eso, Chile, no nos equivoquemos. Vanessa, es que lo que la gente no quiere entender, lo que la gente no quiere ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, es que el narcotráfico permea todos los estratos de la sociedad, todos. Se va metiendo, es como, haz cuenta como la medusa que te fijas que tiene la cabeza y tiene todos estos tentáculos que se meten y envuelven, se meten en el Poder Judicial, se meten en el Poder Ejecutivo, se mete en la Fiscalía, se mete en los colegios, se mete en las universidades, se mete en los centros de pensamiento, se mete en los que hacen encuestas, se meten en las instituciones de defensa del Estado, se meten en los niños, se meten en los jóvenes, en los adultos, en las empresas, se meten en todas partes. Entonces, cuando estos tentáculos de la medusa o tentáculos del narcotráfico llevan harto rato ya metiéndose, porque recién hoy día hacemos como que, oh, sorpresa, hay narcotráfico, perdón, esto viene hace rato, harto rato. Y durante todo ese rato hemos permitido que penetre en todas partes. Cada vez es más difícil destruirlo. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? En Colombia, efectivamente, ha habido una guerra frontal contra el narcotráfico. ¿Con apoyo de Estados Unidos? Sí, con apoyo de Estados Unidos. Pero está tan permeada la sociedad colombiana con esto, son tantos los intereses creados en empresarios, en políticos, en colegios, en todas partes, que es tremendamente difícil porque tú ya no sabes en quién confiar. Porque al final del día, tú puedes creer, ya, ok, este centro de pensamiento en realidad tiene claro el tema, pero te salen con sorpresas como lo que pasó ayer con la aprobación de la LGTBI, de la Ley de Garantías de la Niñez, por parte de tantos parlamentarios en los cuales nosotros confiábamos, que son personas buenas, que son personas con familia, que son personas que defienden las cosas que nosotros defendemos, pero votaron a favor. Entonces tú dices, tú te agarras la cabeza a dos manos y tú dices, pero ¿en qué están pensando? ¿Qué pasó aquí? Entonces, tal como tú comentaste en otro programa en que estuvimos juntas, acá hubo una recomendación de un centro de estudios como es el Instituto Jaime Guzmán, que le llegó a los parlamentarios que de alguna forma se asesoran con este instituto, de que votaran a favor. El Instituto Jaime Guzmán, Vanessa, el cual La fundación, sí. supuestamente, la fundación, la cual de alguna manera se supone que refleja lo que Jaime Guzmán dejó de legado. Jaime Guzmán se debe estar revolcando en la tumba, porque jamás habría estado dispuesto a recomendar que los parlamentarios aprobaran una brutalidad como esta. Porque Jaime Guzmán tendría claro que lo último que puede hacer una fuerza maligna
que quiere destruir la sociedad es destruir a los niños, porque Sí. ahí logró su cometido. Así es. Entonces, yo digo, personas que están hoy día sentadas en el Parlamento, que reciben un muy buen sueldo, mucho mayor al promedio del sueldo que reciben los chilenos, que tienen plata para asesores, que de alguna manera tienen la obligación de estar informados para poder legislar como corresponde, y van y votan en masa a favor de esto. O sea, a ver, si a esos parlamentarios no hay que decirles, señores, ¿saben qué más? Váyanse para su casa, entonces yo no entiendo qué está pasando. No, y además que sabes que un análisis de cualquier proyecto lo que significaría es que pudiésemos hacer un FODE, un análisis de sus fortalezas y debilidades. Entonces lo que debiese hacer cualquier persona razonable es decir, tráeme todas las críticas más agudas que existan respecto de esto y tráeme toda la defensa de lo mejor, digamos que. Y ahí déjame Lógico. comparar, porque con eso te ahorras tiempo y decir, ya, pero si estas Pero críticas son ojo, ciertas, hacerlo de manera personal, no claro, que el asesor haga el estudio y te diga qué hacer. no, que te saquen las críticas más acérrimas de la gente que está en contra del tema, te das cuenta y te lleguen así. Eso no sería difícil de mejorar. Mira, nuestro país tiene un problema de que al final ni siquiera quienes tienen que hacer la pega la hacen, entonces, ¿qué pega va a hacer un psicólogo en el tema de, o sea, un juez en tema de autonomía progresiva? Si hasta un psicólogo se demora 6 meses en darte un diagnóstico de un niño para simplemente llegar a entender en qué está ese niño. Entonces, la verdad es que a mí me preocupa mucho porque cuando veo lo que se habla de las elecciones que se vienen en noviembre, las primarias y todo esto, hay dos temas que son fundamentales y que están rasgando el tejido social de este país. Uno es la constituyente. La constituyente tiene 86 miembros que plantean que ellos no están sujetos a ningún otro poder del Estado. 86 de 155. Lo dicen Perdón, y acaba de llegarme un audio de no sé qué programa en la radio Bio Bio. Tú sabes que anoche, dejaron libres a 20 de los que estaban detenidos por los desórdenes de octubre y de todas estas cosas que han habido, era lo que pedía este grupo de los constituyentes, que decía que estaban poniendo las penas del infierno si es que no liberaban a estos pobres, entre comillas, presos políticos. Anoche los liberaron, Vanessa. Mira, yo no sabía eso. Y tenemos esa constituyente y estamos hablando de primarias. ¿Qué nos importa quién salga en ese contexto? Acá lo único que importa es que quien sea que sea el próximo presidente de este país pueda lidiar con estos constituyentes que no representan ni siquiera el 15% del padrón electoral. Porque ese nivel de abstención, al final, los chilenos le hemos entregado a Chile en bandeja a los poderes que los van a destruir. Es así. Así es. Porque ni siquiera fueron a votar y ganábamos así como, ¡ay, que perdimos por poco! No, simplemente la gente no se está moviendo. Y en ese sentido, yo tengo claro que quienes ven una entrevista como esta son gente que se está informando y son gente que está preocupada. Entonces yo voy a hacer es tomar tu llamado a que la gente se dé cuenta y que se informe, pero en vez de hacerlo directamente a la persona, al telepensante que nos está viendo, es decir, ¿saben qué? Hay gente a la cual se le hace bullying por distintos motivos. Se le hace bullying porque fuma, se le hace bullying porque, no sé, es consumista, se le hace bullying porque le Es gusta gordo, es el flaco, por cualquier Colo-Colo, lecera. cualquier cosa. Hágale bullying a la gente que nos informa, que está en su alrededor. Dígale todos los días, esa es su labor, que deje de ser un televidente. Dígale todos los días que tiene que hacerse cargo de su propio destino. Y ni siquiera le estoy diciendo que le diga que tiene que ser liberal o libertario, le estoy diciendo simplemente que sea responsable. Partamos por esa base. Y el otro tema que está rasgando el tejido social es lo que está pasando justamente en la macrozona sur, porque eso, tal cual como lo vimos con Maquiavelo, es imposible que se mantenga, y como tú lo decías con la metáfora de la medusa, que se mantenga dentro de los rangos que se ha mantenido, a ver, comillas, 688% aumentaron las usurpaciones en el sur en el último año.
En un solo año aumentaron 688%. ¿Cómo ha sido, por una parte, en este contexto, el actuar de las forestales, el actuar de la fuerza pública, y cómo ha ido cambiando, porque un día hablamos nosotros de los hijos de la CAM, cómo ha ido cambiando todo ese escenario, Gloria? Oh, ha sido tremendo, pues, Vanessa, porque ¿sabes lo que pasa? Que se ha normalizado la violencia. Y no solo se ha normalizado, sino que además nos hemos puesto, las personas que vivimos acá, todavía la gran mayoría siguen la parada de, uy, tremendo, pero sabéis que mejor ni me meto en esto porque capaz que me toque. No, sabéis que yo mejor me quedo callado porque si digo algo, capaz que me atenten. Fíjate que ayer estuve con José Antonio Cast en Capitán Pastene y después en Victoria con dos grupos de víctimas de distintos atentados. Si los hubiéramos juntado a todos, habrían sido cientos, pero habían 3 en un lugar y 4 en el otro por un tema de aforo. Y te voy a decir que, bueno, yo estos testimonios los he vivido y he escuchado permanentemente, ¿te fijas? Pero nunca deja de impactarme. Ayer, Ricardo Germani, un querido amigo mío, que tienen un campo como familia desde hace muchísimos años que le compraron a un chileno, porque ellos no son ni siquiera inmigrantes que llegaron a la zona, no, ellos buenamente compraron un campo, un señor chileno, pero hace, no sé, 70 años atrás, por decirte algo. Y Ricardo se emocionó ver a un hombre de 40 y algo años, emocionado hasta las lágrimas, Vanessa, contando cómo él estaba en su camioneta, él estaba arriba del tractor con su hijo que tiene 15 años, sembrando. Y había otro tractor en otro lado del campo, no sé haciendo qué labor. Y su papá acompañando al otro tractor en su camioneta. Cuando lo llama el tractorista del otro tractor desesperado y le dice, don Ricardo, venga urgente que a su papá le están pegando. Por suerte, el hijo de Ricardo se había bajado en la camioneta para ir al baño, a su casa. Entonces Ricardo fue solo en la camioneta a ver qué estaba pasando y se encontró con un grupo de 15 personas que tenían rodeado a su padre de 77 años y lo estaban golpeando, Vanessa. A Ricardo le quebraron el vidrio de la camioneta, lo sacaron entre 4 de adentro de la camioneta y siguieron golpeándolos a los dos en su campo, porque esta gente quería tomarse el campo y sencillamente no encontraron nada mejor que golpearlos. En un minuto, no me preguntes cómo, porque ni él mismo se lo explicaba, lograron escapar, golpeados enteros. Las dos camionetas las dejaron abandonadas ahí y mientras ellos escapaban, las balas silbaban por su oreja y balearon las camionetas enteras. Vanessa, Ricardo se emocionó hasta las lágrimas. Ha contado esto probablemente 20 veces, pero cada vez que lo revive es un dolor. Ese dolor es el que tienen las víctimas que viven acá. Entonces, cuando yo veo, Vanessa, que después de lo que pasó en Coyipulli, que se supo de este secuestro, de estas torturas horrorosas, porque todo lo que la gente se puede imaginar es poco, de las torturas que recibieron estos dos tipos, desde sacarles dientes con alicate hasta hacerlos violarse entre ellos. Porque seamos claros, eso fue parte de las torturas, ¿ya? Cuando vemos eso, que ha salido en varios medios de prensa, que ha salido en las noticias en televisión, que es una información que está al alcance de la mano de todos, y hasta el día de hoy yo no he leído, ni visto, ni escuchado a ningún parlamentario de esta región, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, referirse al tema, yo digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que ante un hecho tan grave como este, ante un hecho que jamás se había visto en Chile antes, ni siquiera los parlamentarios de la región hayan sido capaces de decir algo? Uno, porque estaban preocupados de la elección interna del partido Renovación Nacional que se dio el fin de semana pasado.
Otros porque probablemente sus posturas, que son de izquierda, los hacen quedarse callados ante el abuso y el narcotráfico. Y sencillamente omiten hablar de ese tema. Yo digo, ¿cómo? ¿Dónde quedó nuestra humanidad? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de asombro? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de ser realmente no solo empáticos, sino que sinceros? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de razonar? ¿Dónde quedó? Sí, pues lo que pasa, Gloria, es que todo esto responde a una estructura cultural que se ha venido instalando, donde la categoría de víctima se fue vulgarizando al punto de que la víctima era aquella persona a la que tú la tratabas de ella cuando quería que lo trataras de él o de ella. Entonces, ¿qué pasa cuando tú terminas por horadar el contenido de los conceptos, de las calificaciones que nosotros hacemos? Entonces ya la víctima, pobrecito, él es víctima porque quería que lo trataran de ella y entonces ahora es víctima. A ver, está bien, a mí también, si yo tuviese mis temas de identidad de género, también me gustaría, pero no por eso soy una víctima, a eso voy. Uno no es víctima de algo simplemente porque, a ver, van a haber mujeres que conmigo van a ser extremadamente agresivas, no por eso yo voy a decir, porque, la cuica o qué sé yo, la momia o lo que sea, pero no por eso yo soy una víctima de esas personas. Yo puedo decir, oye, esa gente me está discriminando o esa gente me está tratando de una forma que no es adecuada. Pero acá lo que se hizo fue victimizar a todo el mundo. Todos terminaron siendo víctimas y eso hizo que al final nadie es víctima. Claro. Ese es el tema. Y eso está muy bien preparado, eso está muy bien, eso calza y coincide muy bien con una sociedad que ya no tiene empatía. Porque si a ti te vienen a decir todo el rato que entonces este es víctima porque resulta que en el colegio le hicieron bullying, este otro, y el bullying consistía en que le decían, hola guatón, ¿cómo estás guatón? En eso consiste, ya, le hicieron bullying y él ya se le destruyó la vida, es una víctima. Entonces el otro es víctima porque nunca pudo ir a la Universidad de Chile cuando era su sueño. Bueno, pero estudió para eso, sí, pero es que como fue un liceo, es que entonces todos son víctimas de algo. Entonces también llega un momento en que las personas dicen, oye, ¿sabes qué más? Ya no quiero saber más. No es consciente, pero a nivel inconsciente, ¿sabes qué? Ya no me creo más este cuento de las víctimas. Porque cada uno de nosotros carga con su cruz. Cada uno de nosotros lo pasa mal o tiene algún momento malo o ha tenido momentos muy difíciles en la vida. Y entonces cuando te vienen a ti, cabros chicos que tienen sus celulares, sus zapatillas, lo tienen todo, a decir que son víctimas, porque resulta que cualquier cosa, you name it, entonces ya llega un momento en que tú decís, la gente pierde la capacidad de empatizar. Y el problema es que cuando pasan estas cosas gravísimas, o sea, piensa tú lo que fue el Sename, piensa cuántas denuncias de violaciones y violaciones a niños Claro. y todo, y se han pedido, y bueno, ahora reformularon el Sename porque ya no van a ir, que el gran avance que lograron, ya no van a ir los niños que son delincuentes a la misma casa donde van los niños que son huérfanos o que ya no están ya no están bajo el amparo de su familia. Pero esa es la gran reforma, eso es por lo que hacen gárgara y dicen por fin, los Pero niños primero. Vanessa, pero Vanessa, tú el otro día hablabas de que si alguien había visto alguna vez un testimonio de algún niño en el Sename que le agradeciera al Estado por lo que le entregó, por lo que lo ayudó, porque estaba en el Sename. Yo jamás he escuchado ninguno, pero yo sí recuerdo la tremenda cantidad de testimonios de niños que estuvieron en la Fundación Niño y Patria, que estaba bajo el alero de Carabineros. Sí. Jamás escuché de abusos ahí. Y los niños que salieron de ahí, que hoy día son adultos, esta era una fundación de hace muchos años atrás, muchos de ellos lograron ser profesionales y gente muy feliz que dio mensajes de agradecimiento a la fundación. Entonces yo digo, ¿qué es el Sename? ¿Por qué se hizo el Sename? ¿Cómo se planificó hacer el Sename? Si había modelos que funcionaban, como era la Fundación Niño y Patria, ¿por qué se llegó a un modelo tan distinto? ¿Por qué es tan difícil lograr administrar una fundación o una organización que ayude a niños y tenemos la cantidad de problemas que hemos tenido con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué muchos se quedan en la denuncia, pero los que sí pueden hacer algo al respecto, que en este caso sí son los legisladores,
no hacen lo que corresponde. Es decir, la ausencia de una posibilidad para Carabineros de realmente hacer su trabajo. Le ha destruido la vida el gasto estatal excesivo, porque vamos a empezar a pagar la cuenta el próximo año, cuando se acaben los bonos. Hoy Así día es. todavía todos reciben su bono. Espérate que el próximo año se acaba, porque ya no hay más plata. Le ha destruido su vida, uno podría decir que va a empezar ahora con el tema de las garantías de la niñez, y así una serie de cosas. Le destruyó su vida la ley de educación que puso fin al Instituto Nacional como el gran semillero de la meritocracia y la posibilidad de salir adelante. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno lo que debiera decir es, a ver, este candidato, ¿cuál ha sido su vínculo con una de con estas 5 variables que a los chilenos nos han destruido la vida? Y después vamos a poder sumar también el proceso constituyente. Toda la gente, usted estuvo por el apruebo, mire, esto fue lo que resultó de la apruebo. Este Se es lo el dijeron, ¿no es resultado. cierto? Claro, usted estuvo metido con el tema del Sename, qué sé yo, en la formación, usted es parte de los responsables, pero en Chile no hay nadie que se haga responsable por las No, cosas pues. que hace. Y por eso hay que hacer cambios, Vanessa. Por eso hay que hacer cambios, porque a mí se me cae la cara de vergüenza al ver a diputados de mi región, supuestamente de derecha, mudos ante los abusos de lo que pasó en Coyipulli, mudos ante un caso inédito en Chile, inédito, porque jamás se había visto algo igual en Chile, mudos. Se me cae la cara de vergüenza y digo, a ver, ustedes van a ser nuevamente, se van a presentar nuevamente a candidatos a diputados. Ustedes que han estado mudos, ustedes que no son capaces de hablar de narcoterrorismo, sino que hablan de violencia rural y de delincuencia, ustedes van a representar realmente lo que necesita mi región, mi distrito. Y a otros Pero, ¿y qué pasa ahí con el votante? Es que el votante está clientelizado porque hay personas que ya llevan, hay algunos que no los vamos a mencionar acá, pero ya llevan como 20 años en el ejercicio del cargo. Mira, yo te puedo hablar respecto de el por qué la gente vota o votaba en este distrito. Porque es amigo, porque es conocido, porque es buena persona, porque no, pues si él viene aquí al club deportivo nos trae pelotitas de regalo. No, porque en el invierno él nos regala fardos para los animales. No, porque en realidad él viene a la feria, conversa conmigo, me compra tomate. No, porque él ayuda a hacer proyectos. Todos los diputados tienen oficinas, Vanessa, donde primordialmente ayudan a la gente a formular proyectos, por ejemplo, ante Cercotec, ante INDAP, ante lo que sea, cosa que es muy necesaria, porque acá la gente tiene poco acceso a lo que es Internet, y además también son tan engorrosos estos procesos de postulación que obviamente necesitan ayudas de personas expertas, pero eso no basta. A ver, la función de un diputado primordial no es esa. Entonces, ojo, fantástico que tengan estas oficinas parlamentarias en algunas comunas del distrito y fantástico que ayuden efectivamente a la gente en todo esto, porque además es una instancia para recoger inquietudes y para ayudar en diferentes cosas, ¿no es verdad? Fantástico. Pero su primordial labor es fiscalizar a los organismos públicos y legislar. Y también representar ante el resto de la ciudadanía lo que el distrito necesita, lo que al distrito le está pasando. Y en eso todos han fallado. Todos los representantes de mi distrito en eso han fallado. ¿Por qué? Porque todos ayudan, esa parte está fantástica, y esa parte a la gente le encanta y la necesita. Pero resulta que cuando llega el minuto de representar lo que está sucediendo acá, enmudecen. Y aparentemente, de acuerdo a los votos, tengo la impresión que la gente de acá, hasta la última elección, que fue hace 4 años atrás, no le importaba tanto la parte de la representación, la parte de la legislación, la parte de la fiscalización. Lo que más les importaba era esta cercanía a través de las oficinas parlamentarias, a través de ayudar con el programa, a través de conseguir el cupo en gendarmería para el hijo, a través de ese tipo de cosas.
Pero yo espero en Dios, Vanessa, que la gente, producto de todo lo duro que ha sido estos últimos 4 años en el distrito, producto de la tremenda cantidad de gente afectada, a lo mejor algunos no de manera directa, pero sí porque al amigo le pasó, al vecino le pasó, al primo le pasó. Yo creo que la gente tiene que madurar y tiene que aprender a elegir por las cosas importantes, Vanessa, porque lo demás es accesorio y va a venir igual, pero lo importante no se puede olvidar. Tú, Gloria, pondrías como proyecto de ley con suma urgencia o pidiendo la suma urgencia que no se cobrara ni una contribución más y ningún impuesto más de ningún tipo a quienes sean víctimas de la usurpación de tierra? Pero absolutamente, Vanessa, porque eso es una injusticia tremenda. Yo conozco gente que tiene sus tierras tomadas, y no te estoy hablando de tremenda cantidad de hectáreas, estoy hablando de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, donde generaban productos de chacarería fundamentalmente, de los que se venden en las ferias, lechugas, tomates, qué sé yo. Y esa gente hace 10 años no puede entrar a su parcela. Hace 10 años fueron erradicados por la violencia desde sus parcelas, de las cuales aún son propietarias. A esa gente le siguen cobrando contribuciones. Y eso me parece un abuso, y yo no logro entender por qué aún no se ha podido presentar de una manera decente una legislación de ese tipo. Ah, no, te dicen, lo que pasa es que eso como afecta a las finanzas públicas, entonces eso es resorte del Ejecutivo. Oye, por favor, fueron capaces de votar los, ¿cuántos llevamos Sí, por los retiros de la retiros de AFP? la AFP, Ah, claro. y resulta Claro. que aquí las víctimas dan lo mismo, ¿qué te importa? ¿Cuánta gente hay en Santiago, Vanessa, que tiene departamentos que son la renta de la cual viven? Gente adulta mayor que vive en un departamento y con el esfuerzo de su vida se compró otro departamento para arrendarlo, para con eso suplir su pensión. Y esa gente hoy día tiene arrendatarios que no tiene como de antes sacar de ahí. O tiene, no sé, ocupas que se le metieron a ocupar su propiedad. ¿Cuántos casos hemos visto? Como el caso de este cabro que asesinaron en Concón, por ejemplo, ¿no es cierto? Cabro le digo yo porque es menor que yo. Y lo asesinaron, ¿por qué? Porque él tenía un terreno en Quilpué, si no me equivoco, que Sí, el fue empresario, ocupado, correcto. que fue tomado, usurpado, y esas personas contrataron a un sicario para que lo matara. Entonces, ojo, si esto no pasa solo en la Araucanía, entonces, ¿cómo puede ser que los parlamentarios que ven lo que está pasando no sean capaces de legislar sobre lo importante? ¿Cómo puede ser que a este gobierno se le haya pedido ponerle suma urgencia al proyecto de ley que endurece las penas por robo de madera y al proyecto de ley que endurece las penas por usurpación, y el gobierno aún no le ponga suma urgencia? Y peor, que los parlamentarios de nuestro sector que están promoviendo estos proyectos de ley no hayan sido capaces de presionar al gobierno, por ejemplo, diciéndole, ¿sabe qué más? Usted está presentando esta ley, yo no se lo voy a votar a favor, a no Claro. ser que usted le ponga urgencia a esto. Claro, todas esas cosas. Oye, si los parlamentarios no son ovejas que siguen lo que dice el partido, se supone que son personas con capacidad de juicio para darse cuenta de qué es lo importante y qué es lo accesorio. Claro, podrían haberles dicho, así como el tema de la emergencia, ¿no es cierto?, de renovar el estado de emergencia. Entonces haberle dicho, bueno, si es que no apuramos, ¿y por qué el gobierno es el que no quiere ahora poner suma urgencia al robo de la madera, etcétera? Pero sin embargo, sí sacaron este proyecto de ley en que se acaba el secreto bancario, y si tú tienes más de 4.500 UFs, entonces lo que equivale a unos 40 millones de pesos, entonces el Servicio de Impuestos Internos va a poder entrar a tu cuenta bancaria. Ya, qué fantástico. Entonces me imagino que con esta nueva ley van a entrar en todas las cuentas bancarias donde están depositados los 68 millones de dólares que implica en ganancia el negocio del robo de la madera, y van a poder meter preso entonces por ese lado, me imagino. ¿O es solamente para la gente decente? ¿Es No, solamente para la gente? no. Ah, porque resulta que, vamos a ver, pues a ver a cuántos narcotraficantes se van a atrever a meter presos. ¿Mm? ¿Cómo ves tú Exacto. que ha ido funcionando el tema de la justicia en este último tiempo en la macrozona? ¿Igual? Pero Vanessa, imagínate tú, hace un par de días atrás, 3 o 4 días atrás, detuvieron
creo que fueron 5 camiones, comprobadamente con madera robada de un predio de Forestal Arauco que está ubicado en el sector, en un sector rural de la comuna de Victoria. ¿Ya? Lo detuvieron, comprobaron que era madera robada. Las guías de despacho, ojo, son de una empresa del señor Mijael Carbone, que si alguien tiene el tiempo de investigar un poquitito, hace mucho rato está calladito porque está emprendiendo con sus empresas de madera, pero el tipo era uno de los voceros y uno de los más defensores de todo este tema de la lucha del pueblo mapuche y todo lo demás, de Temucuicui, porque de ahí es originario Mijael Carbone. Pues la guía de despacho a nombre de él, ¿ya? Madera robada. ¿Y tú sabes lo que hizo el juez de Victoria? Dejó libre a los choferes. Dejó todo libre. Así está funcionando la justicia acá. Entonces, cuando yo entiendo, son poderes separados del Estado. La justicia está por un lado, el Parlamento por el otro, el Poder Ejecutivo por todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Alguien tiene que mandar el circo, po. Porque no puede ser que tengáis a los payasos por un lado haciendo lo que se les ocurra, al domador con las fieras por otro lado también haciendo lo que se les ocurra, y no tengo idea, al vendedor de palomitas de maíz en otro lado haciendo lo mismo, porque va a llegar un minuto en que las fieras a este se le van a arrancar, se van a comer al vendedor de cabrita, y el payaso capaz que no sé qué haga, porque alguien tiene que mandar el circo. Y acá No, no el payaso se tenemos. va a morir de hambre porque vivía de las cabritas. Entonces, Claro, entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que acá estamos hoy día en un país, en un estado donde no existe alguien que esté mandando. Y lo peor es que los que se están proyectando y ofreciendo para manejar este circo no tienen las capacidades, Vanessa, porque son personas, por un lado, de izquierda de frentón, que sabemos a lo que van y donde se ha desmentido además los tremendos errores que ha cometido el señor Jadwe en sus propuestas. Errores de todo tipo, porque ni siquiera se sabe cuántas son las tasas de interés bancario hoy día para crédito hipotecario. Entonces, una vergüenza, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos a 4 payasos que van por la derecha, pero claramente dicen que no son de derecha, que dicen que pertenecen a ciertos partidos y unos independientes que defienden ciertas ideas, pero cuando se les confronta con esas ideas, tratan de dejar siempre la puerta entreabierta por si acaso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos seguir en un país sin señor Corales? ¿Queremos seguir en un circo que se va a transformar en un circo romano, con sangre, con asesinatos y con todo lo demás a lo largo de Chile, gracias al narcoterrorismo, sin alguien que sea capaz de manejar esta situación? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto, Vanessa? A mí te juro que casi lo encuentro cómico. Tanto que hablan de que ¿vamos a aceptar al Partido Republicano o no vamos a aceptar al Partido Republicano? ¿Vamos a hacer alianza con el Partido Republicano o no? José Antonio Kast debiera de bajarse de la candidatura presidencial porque por su culpa puede que no pasemos a la segunda vuelta. A ver, perdón, ¿y por qué todos los otros payasos no se unen a nosotros? ¿Por qué todos los otros payasos no apoyan al único candidato realmente de derecha? ¿Es tanto su afán y su ambición de poder? No, pues, no, pues. Si aquí es re fácil el tema. Acá tenemos un candidato de derecha que de extremo no tiene nada, que es un ser razonable, que tiene un programa con políticas razonables, y tenemos a 4 payasos que están dispuestos a vender a su mamá con tal de acceder al poder. ¿Con quién se queda usted? ¿Le parece razonable que este señor razonable deje de ser candidato para que salga uno de los payasos? ¿O le parece más razonable que los payasos se ordenen y digan, ¿sabe qué más? Mejor me voy con el señor Corales porque sabe manejar el circo. ¿Qué le parece más razonable a usted? claro, lo que pasa es que o sea, que en los 4 candidatos que hay, ¿no es cierto?, matices importantes diferencias. O sea, yo diría que Lavín es un socialdemócrata y Desbordes es
es solo social, digamos, es bastante más extremo, digamos, en términos de que yo a Desbordes me lo imaginaría en un gobierno de Proboste, por ejemplo, tranquilamente, o sea, sin ningún problema. Sí. Lavín me costaría más imaginármelo en un gobierno de Proboste, pero me lo puedo imaginar con menos fuerza que Proboste, por ejemplo, para poner orden. O sea, en ese sentido, haciéndole sin querer más cancha a la izquierda, que Proboste, que tendría así bastante más muñeca y diría, a ver, compadre, se me ordenan porque yo tengo que gobernar. Eso yo creo que es algo que Lavín no podría hacer. En cambio, Proboste sí, en ese sentido Proboste sería más de centro y Lavín más de izquierda, pero no de una forma, digamos, ideológica, sino que pragmática. Luego Sichel yo creo que él es bastante coherente. Yo creo que él dice, yo no soy de derecha, pero al mismo tiempo él es independiente. No forma parte de un partido de derecha. Nunca ha sido parte de un partido de derecha. Eso por lo menos, compadre, es coherente, ¿no? Y lo que pasa es que ciertos aspectos en los que él, por ejemplo, lo que dijo de Carabineros, etcétera, en que no muestra, es que, mira, yo creo, Gloria, que hay un tema importante en el ser humano en general, pero que está muy exacerbado en Chile en particular, porque hace rato que perdimos la idea del mérito. Entonces, todos nos sentimos con derecho a hablar de todos los temas sin haber estudiado ni siquiera un poco. Nadie dice, yo no soy una experta en sistema de pensiones, ¿ya? No soy experta, pero tengo un libro ahí, que no me lo leí de cabo a rabo, pero me lo leí bastante. Cuando mi hijo menor me dice, hay que retirar el 100%, mamá, me lo dijo hace 3 meses atrás, harto antes de todo esto. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, puta, es buena idea retirar el 100%. ¿Qué hice? Llamé a Cecilia Cifuentes, que ella sí es experta en esta materia. Ceci, le dije, ¿tú me podrías dar un par de luces? ¿Es posible esto o no es posible? Le pregunté a Sergio Melnik, que también sabe harto más que yo en temas de Hacienda, finanzas, etc. Le pregunté a gente que está metida dentro de la Fiscalía de Banco. Estuve todo un fin de semana preguntando a la gente que sí sabe, además de leyendo yo y informando. Y luego escribí una pequeña columna, hice mi columna en el canal. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que uno ve hoy día, por ejemplo, el fenómeno de lo que pasó con Sichel respecto a Punta Peu, con lo que pasa respecto de Carabineros. Sí, tiene una dimensión ideológica, pero no tienes por qué esa dimensión ideológica plantearla desde la total ignorancia, porque en todos los países del mundo hay cárceles especiales para militares, en primer lugar. Segundo lugar, si le vas a dar igualdad ante la ley a los presos que hoy día están en Punta Peuco, entonces todos van a salir libres, porque por razones humanitarias Así es. no hay gente así de enferma y así de vieja metida en las cárceles comunes. Por lo tanto, los tienes que dejar libres. Eso es lo que tienes que hacer. Y respecto a Carabineros, evidentemente que hay un tema en que, claro, como hay dos escalafones que no son permeables uno con el otro, entonces él que lo que dice igualdad, bueno, eso es tener ninguna noción de cómo se resuelve ese tema. Ese tema se resuelve con una mayor movilidad respecto del mérito y de la antigüedad de cada persona y decir que sí, que hay un porcentaje que eventualmente teniendo el mérito y teniendo la antigüedad podría acceder, ¿no es cierto?, al otro escalafón. Eso no deja de ser razonable. Pero ahora, ¿por qué yo lo sé? Ah, no, es que yo no soy experta en carabineros. Es que yo entonces llamo a mi amigo carabinero, Obvio. que le aprovecho de mandar un saludo y le digo, mi estimado, ¿usted me podría decir qué opina de esto? Y no solamente eso, llamo a un señor de las Fuerzas Armadas, muy cercano a Carabineros, le digo, ¿y tú qué opinas de esto? Y le pregunto a otro señor más, de la otra rama de las Fuerzas Armadas, ¿y a ti qué te parece esto? Y entonces me hago una idea, porque hay gente que sabe y pastelero tus pasteles. Exacto. Y ese es el problema que tiene, a mi juicio, hoy día en general la gente, y podríamos decir que en ese sentido Briones es una excepción. Pero ¿qué le ha pasado a Ignacio Briones? Que Ignacio Briones, teniendo, siendo una persona de una seria y sólida formación liberal, yo le he oído propuestas que son de la Proboste también, que ya la cuestión, porque es inevitable, me acabo de comprar un libro que se llama Democracia sin populismo. ¿Cómo es posible? me va a llegar la próxima semana, así es que, claro, se lo puedo mandar a Ignacio también. ¿Sabes lo que a mí me preocupa, Vanessa? Y me preocupa también por el comentario que estás haciendo tú, porque yo creo que mucha gente está razonando de la misma forma. Al final del día, estamos tratando de acostumbrarnos a la idea, de que vamos a tener que votar por Proboste.
De una o de otra manera, las mismas candidaturas de derecha están haciendo que la gente piense, ¿sabéis qué? Va a ser o Proboste o Jadwe. Y entre Proboste y Jadwe, hay que defender lo poco y nada que queda, votemos por Proboste. La No, gente, claro, lo que pasa es no, que ahí lo que tenemos que hacer es movernos, primero que todo, entiéndase que aquí lo importante es la constituyente. Segundo, hay que moverse por el plebiscito de salida y evitar a toda costa que nos quiten esa instancia y movilizarse ahí hay que ponerla. Tercero, si el Proboste sale y le gana a Jadwe, que le va a ganar de todas maneras, porque Jadwe no tiene arrastre. no me cabe Jadwe es un duda. fenómeno mediático, no es otra cosa, que no sea con los votos de la derecha porque no se la puede legitimar, tiene que salir con la menor cantidad de votos posible. ¿Ya? Y cuarto, lo que hay que hacer en definitiva es apoyar a José Antonio, que es el único candidato de derecha que hay. Yo después de todo lo que ha pasado ahora, no me parece que haya otra opción. Y en la segunda vuelta, si la opción fuese Lavín, Proboste, yo ni siquiera estoy diciendo, yo creo que podría Lavín ganarse mi voto en el caso que prometa públicamente que su ministro del Interior se va a llamar José Antonio Castro. Mira, yo, Vanessa, en eso difiero contigo. Difiero no en el fondo, difiero en ciertos aspectos del panorama, digamos. Efectivamente siento que la única persona que va a poder representar lo que Chile necesita es José Antonio Castro. Pero yo voy a ser fiel a eso hasta el final. No me importa que no seamos mayoría, pero yo no voy a claudicar en mis principios. Nunca, por ningún motivo. Porque yo nunca más voy a votar por el mal menor. Me lo prometí a mí misma. ¿Sabes por qué? Por un tema de consecuencia. Yo creo que nadie de derecha podría votar por Jasna Proboste, eventualmente, aunque fuera la última tabla de salvación ante el comunismo, simplemente por consecuencia. Porque uno tiene que votar por las cosas en las que cree. Uno tiene que votar por las convicciones. Y uno tiene que defenderlas aunque sea el único, aunque todos los demás estén en contra tuya. Porque una vez que yo claudico, que yo cedo, no, pucha, pero es que si no va a pasar tal cosa, yo ya estoy abierta a ceder en cualquier cosa. Y ya lo vivimos en Chile una vez. Yo no estoy dispuesta a vivirlo de nuevo. Por lo menos yo no estoy dispuesta a ser parte de eso. Y si la alternativa final fuera Lavín Proboste, yo personalmente, o Lavín Jadwe, yo de verdad lo digo y aquí y lo voy a sostener siempre. Yo voy y voto nulo, porque yo no estoy dispuesta a hacer lo mismo que hizo la democracia cristiana y que, perdón, que hizo la derecha chilena, cuando salió electo Eduardo Frei Montalva. No estoy Sí, pero dispuesta. espérate, lo que pasa, Gloria, es que ahí Eduardo Frei, acá hay dos cosas que son importantes. Yo soy de la misma postura que tú, pero mi pololo, que es un hombre muy inteligente, me ha hecho razonar. Y me ha llevado al ruedo y me ha dicho, Vanessa, una vez que entre Jaude no va a salir más. Y hay una diferencia entre un totalitario y un demócrata. No lo vas a sacar más. Nunca más vas a tener elecciones. Nunca más. Se acabó Chile. Y hay un punto ahí. Hay un punto. ¿Sí? Porque ser consecuente también es pensar, yo voto por un demócrata versus un totalitario. Y en ese sentido no hay ninguna inconsecuencia. Ahora, ¿por qué yo puse la condición de que Lavín tuviese de primer ministro A a José José Antonio. Antonio, además con todas las defensas que tendría que tener y todos los certificados y todo? Porque acuérdate que lo que hizo Eduardo Frei fue decir, yo no cambio una coma de mi programa ni por 1.000.000 de votos. Así es. Frei no integró a la derecha a su gobierno. Además no necesitaba, tenía mayoría en el Congreso y se entiende que no lo haya hecho políticamente. El problema es que Frei con eso asfixió a la derecha, que era fundamental para evitar el triunfo del proyecto totalitario, que además ya había triunfado dentro de las filas de la propia democracia cristiana, como sucede en parte con la democracia cristiana de hoy. Ahora, lo que uno no imagina, y eso es así, es que Proboste dijese, no hay elecciones, No, o que pero se robase todas las elecciones. Vanessa está bien, probablemente Proboste no sería la hecatombe que sería Jadwe, pero mi pregunta es la siguiente. Durante un eventual gobierno de Proboste, ¿no estaría igual de asfixiada la derecha que estuvo con Eduardo Frei Montalva? Sí, Proboste sí, por eso yo no estoy a favor de votar por Proboste. Yo lo que estoy a favor es de que si la final fuese Jadwe Lavín, un Lavín que
a José Antonio Kast, que le da un espacio al Partido Republicano, que reconoce la cercanía de la UDI con republicanos en todos los temas valóricos, y que se pone firme ahí sí habría alguna posibilidad de decir, ¿sabes Alguna qué? luz de esperanza. Exacto. Así es que les dejamos, mi querida Gloria, cumplimos la hora, a nuestros queridos telepensantes, esta luz de esperanza, veremos qué pasa. Y bueno, ninguna respuesta es absoluta, lo único que sí sabemos es que tenemos que seguir activos, que tenemos que empezar a organizarnos, que en Estados Unidos, por ejemplo, existen organizaciones de ciudadanos civiles que defienden a los consumidores frente a las malas actuaciones del comercio, por ejemplo. Nosotros no tenemos ni un tejido social en esa materia, no necesitamos apoyo estatal, tenemos que empezar a reunirnos, a actuar cada uno en lo suyo, a aportar, y esa va a ser la única manera de que avancemos en torcerle la mano a este destino que parece que al menos se ve muy oscuro con el avance del narcoterrorismo, las torturas, la falta de empatía, el silencio, todo lo que hemos abordado acá. Gloria, gracias por estar con nosotros en el Centro de Estudios Libertarios, aquí los telepensantes. Te agradecemos siempre tu gran testimonio y mucha fuerza y suerte en el sur. Así es que ojalá que Republicanos tenga una buena bancada desde la macrozona y entonces por fin lo que está pasando allá tenga repercusión en el centro neurálgico del país y se tomen las decisiones que puedan ayudar a las víctimas del narcoterrorismo en la Araucanía. Gracias a ti, Vanessa, por invitarme y por darme este espacio, no solo de mostrar lo que pasa en el sur, sino que tratar de que los telepensantes usen la parte pensante y no solo la parte tele. Así es. Que no solamente vean lo bellas y hermosas que somos, que también estén dispuestos a acompañarnos con sus reflexiones. Exactamente. Un abrazo grande, Gloria. Gracias, igual Muy para bien, ti. estamos conversando. Gracias por todo. Ya, ok. Chao. Chao.